Ayer la Argentina confirmó el primer caso de gripe aviar. Exactamente. Según confirmaron fuentes de la Secretaría de Agricultura, se trató de un ave migratoria silvestre de la especie guayata o gualata o ganso andino, que fue hallada en la laguna Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia. Bueno, hace escasos días la Organización Mundial de la Salud advirtió que la humanidad debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar humana. Va a decir, bueno, Bueno, chicos. cerremos todo. Claro, aparece el COVID, viste que la variante Omicron. Bueno, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Prepararse para una posible pandemia de gripe aviar humana. Bueno, desde el Organismo Sanitario Internacional indican que existe riesgo de que la cepa circulante salte de aves a más población de mamíferos, incluyendo los seres humanos. Ariel Eduardo Bagnosi es investigador del INTA y tuvo la gentileza de atendernos para ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando efectivamente con esto. Ariel, el gusto de saludarte, Martín Esperati en Solplay. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Martín? Mucho gusto, muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por estar allí. Sos investigador de allí del INTA, veterinario, digo, tenés mucho respaldo al respecto, como para poner blanco sobre negro sobre lo que está sucediendo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que existen altas chances de que la cepa circulante en las aves pase a mamíferos, incluyendo a seres humanos. ¿Es posible esto según tu mirada, Ariel? Bueno, en realidad es una definición muy general, ¿verdad? Está hablando de influenza aviar en general, está habiendo circulación de virus de influenza aviar en todo el mundo, ha habido brotes muy importantes, sobre todo en el hemisferio norte. Episódicamente, cada 2 años, cada tanto, tenemos algunos brotes en Sudamérica, particularmente, o casi siempre, fueron por la costa del Pacífico. Esos brotes se dieron fundamentalmente en aves silvestres de vida libre, aves migratorias. La función o el rol que tienen las aves migratorias en la diseminación del virus es muy importante. El virus de influenza aviar es un virus muy, digamos, prevalente entre las aves migratorias. Y cada tanto puede haber alguno de estos virus, que dentro de lo que es influenza hay muchos tipos distintos, puede aparecer alguno de estos virus que sea de un tipo particular, que tiene alta patogenicidad y que puede producir una mortandad importante. ¿Cuál es la importancia para nosotros en primer término? Después puedo referirme un poquito a la parte humana. En primer término, el gran riesgo que hay es el de que ese virus que está circulando en poblaciones de vida libre, en aves silvestres, pase a aves comerciales, ¿no? Esto ya generaría un problema importante. Y si se trata de determinado tipo de virus, por ejemplo... Perdón, Ariel, perdón. Sí, qué interesante sí. lo que planteas. ¿Qué serían las aves comerciales? Las aves comerciales son las aves que nosotros consumimos, las aves de corral. Pollos Pollo, sí, la para gallina, carne, huevo. En la Argentina no se produce mucho pavo, pero el pavo es un ave muy susceptible a influenza. Hay poca producción de pavo en la Argentina. Pero bueno, el problema ahí ya sería importante, fundamentalmente, si alguno de los tipos de influenza categorizados o tipificados como H5, H7, digamos, infectan alguna de estas poblaciones comerciales. Y más, sobre todo si estos H5 o H7 son de la variante de alta patogenicidad. El virus que se ha detectado recientemente en Jujuy pertenece al serotipo H5 y es de alta patogenicidad. Todavía se está trabajando en la caracterización de otra proteína, pero ya está certificado que se trata de H5 y de alta patogenicidad. Pero es un hallazgo que se hizo en aves de vida libre.
¿Y en esto qué Jujuy. se sabe, Es una zona... Ariel, qué se sabe Sí. respecto a los síntomas de esta persona, digamos, que puede No, manifestar? en aves se detectó, no, Ah, en no en una aves, en persona. aves. Sí, Ah, sí. el tema es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que puede transmitirse a los seres humanos. Sí, pero se tienen que dar determinadas condiciones. No es fácil que pase de las aves al humano, no es sencillo. Se tienen que dar determinados tipos de características. El virus generalmente se transmite muy bien entre individuos de la misma especie. Se transmite bastante bien también en especies distintas pero relacionadas, y ya empieza a haber cierta dificultad cuando se tiene que adaptar, porque necesita cierto tipo de condiciones, a un mamífero, a un humano, por ejemplo. Okay. Para que se den esas condiciones tiene que haber una altísima carga viral, la persona tiene que estar en íntimo contacto con las secreciones de las aves enfermas. O sea, no es que no se pueda dar, se puede dar, pero el riesgo el riesgo de contagio entre ave y humano no es muy importante. Sí. Para no tranquilizar a la población, Es Ariel, porque la noticia en los medios nacionales nos la venden con un pollo, ¿no? Con una gallina. Entonces, sí. claro, bueno, dice, pero si como pollo me puede agarrar esta gripe. No es ni siquiera en la ingesta. No, también eso es difícil, pero fundamentalmente porque cuando hablamos de aves comerciales estamos hablando de aves que están bien controladas, están bien monitoreadas, y si estamos hablando de alta patogenicidad va a haber una mortalidad importante. Ante esa situación, las empresas detectan el virus, o detectan la presencia del virus, y tienen que dar inmediata comunicación con el SENASA, y lo que se hace es inmovilizar esa granja. Los animales que no murieron son sacrificados y no van a consumo humano. Así que esos animales que tendrían una alta carga viral no van a consumo humano. Y por otro lado, las mismas condiciones que valen para disminuir otros patógenos que están habitualmente que pueden estar en los animales, que hay normas de higiene en la preparación de alimentos que hace que se reduzcan a la nada, ¿no? Después de todo nosotros comemos la carne cocida. Claro. y los huevos también, no comemos carne cruda. Sí, pero bueno, existe por allí el riesgo de, no sé, una granjita que, un ave esté enferma en ese sentido y que pueda transmitirse. Según la Organización Mundial de la Salud, esto lo plantea en estos términos. Sí, eso era lo llamativo, Ariel. Yo quería preguntarte precisamente porque un poco estás trayendo tranquilidad diciendo que no es tan fácil, digamos, que este tipo de patologías pase precisamente del ave al mamífero, que sería el ser humano. De todas maneras, preguntarte si esto se diera, cuáles podrían ser los síntomas en un ser humano, y preguntarte también si hay vacunas, por ejemplo, al respecto, o si están en investigación, formas de prevención, digamos, para que esto no ocurra. Bueno, la verdad es que yo soy veterinario, ¿verdad? Sí. Si me pongo a hablar de sí, no es por ahí mucho humanas, por ahí no es lo más adecuado, pero son las condiciones de un proceso febril importante, con náuseas, dolores de cabeza, trastornos respiratorios, dolores musculares generalizados, bastante similar a la situación con coronavirus, ¿no? Con respecto a las vacunas contra influenza aviar existen, sí, pero tiene una característica, no otorga una buena cobertura, no otorga una gran protección. Entonces, en situaciones como las actuales en las que vivimos en la Argentina, no conviene vacunar, porque primero que es un costo innecesario, y la cobertura baja. Claro, es un costo innecesario, y también cuando uno hace el monitoreo de las aves, de aves comerciales, si el monitoreo se hace por una técnica, se puede hacer por una técnica de detección del virus, que actualmente se usa PCR, que se ha puesto muy en boga, por lo menos en el conocimiento de la popular, porque la gente lo conoció a partir del masivamente a partir del coronavirus, del SARS.
pero también por medición de anticuerpos. Y entonces si uno vacuna, es muy difícil llevar adelante programas de erradicación o control muy intenso, porque va a haber interferencia entre los anticuerpos generados por la vacuna y los potencialmente generados por el virus. Entonces no se puede diferenciar animal vacunado de animal que ha tenido una infección previa. Muy bien. Entonces no es conveniente vacunar. Claro. Las vacunas generalmente se usan en zonas en donde el problema es realmente masivo, en donde necesitan de alguna forma aumentar la resistencia de los animales a la acción del virus. Ariel, bueno, nos tranquiliza, porque la verdad que cuando uno mira informaciones de este tipo dice, otra vez, ¿no? Si te tengo que preguntar por esto que está, bueno, diciendo la Organización Mundial de la Salud, en esto de, bueno, le decimos a la población que posiblemente se prepare para esta suerte de pandemia de gripe aviar, que tengan los recaudos necesarios, etcétera. Al día de hoy, ¿hay que preocuparse, ocuparse? ¿Cómo estamos en ese marco? En este momento SENASA está actuando muy adecuadamente, a mi criterio, están trabajando muy bien con los recursos que ellos disponen. Toda la parte de información a la gente vinculada al sector avícola es muy buena, hay una información muy buena, muy clara, muy bien armada. Inclusive gente que trabaja en parques nacionales o investigadores que trabajan con aves de vida libre, también han recibido una muy buena información, clara, simple, precisa. Si alguien, incluso creo que está llegando a la población general, si alguien ve un ave enferma o en un grupo de aves enfermos y con mortalidad, no hay que manipularlas, a los cadáveres ni a las aves, y hay que comunicarse con alguna oficina de SENASA o con SENASA. Ok, y en el caso de tener contacto, rápidamente lavarse las manos y no llevarse a la cara, claro, como aprendimos con el COVID. Exacto, sí, exactamente. Pues yo recuerdo en la década del 90, cuando en la Argentina empezó a haber problemas de cólera, había una promoción de salud humana, de salud pública, que decía, no tenga miedo, tenga cuidado. Claro. No sé si ustedes claro, están en edad para recordarlo, pero bueno, me parece que es lo mismo. No hay que tener pánico, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Hay que observar. SENASA está actuando muy bien. Insisto, se ha puesto SENASA tiene un laboratorio central en Martínez, provincia de Buenos Aires, que está bien equipado para hacer detección temprana, que es una de las cosas más importantes en el caso de que aparezca, digamos, en forma más masiva, ¿no? O en aves comerciales, como le mencionaba anteriormente. Ariel, ha sido un gusto, me quedo con esto. No hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Me parece un gran título. Gracias y la seguimos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín, gracias. Hasta luego. Un gusto. Ariel Bagnosi es veterinario.